Apoyo ventilatorio mecánico. Apoyo ventilatorio mecánico. La ventilación mecánica se utiliza para ayudar o sustituir a la respiración espontánea. Se implementa con dispositivos especiales que ayudan a la función ventilatoria y mejoran la oxigenación por medio de la aplicación de gas con un gran contenido de oxígeno y presión positiva. La indicación principal para iniciar la ventilación mecánica es la insuficiencia respiratoria, de la que existen dos tipos básicos. 1. Hipoxémica, que se caracteriza por una saturación arterial de O2, SaO2, menos de 90%, no obstante una mayor fracción de O2 inspirado y casi siempre es resultado de un desequilibrio de ventilación/perfusión o cortocircuito. Y 2. Hipercárbica, que se caracteriza por elevación de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, PCO2 por lo general por arriba de 50 milímetros de mercurio, resultado de enfermedades que reducen la ventilación por minuto o aumentan el espacio muerto fisiológico de manera tal que la ventilación alveolar es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas. Cuando la insuficiencia respiratoria es crónica, ninguna de las dos variedades se trata en forma obligatoria con ventilación mecánica, pero cuando es aguda la ventilación mecánica salva la vida. Indicaciones. Las razones más frecuentes para establecer la ventilación mecánica son insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, neumonía, septicemia, complicaciones de cirugía y traumatismo, que representa alrededor de 65% de los pacientes, e insuficiencia ventilatoria hipercápnica, como el coma, 15%, exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC 13%, y enfermedades neuromusculares, 5%. Los objetivos primarios de la ventilación mecánica son disminuir el trabajo respiratorio, con lo que se evita la fatiga de los músculos respiratorios, y revertir la hipoxemia y acidosis respiratoria progresiva que ponen en peligro la vida. En algunos casos, la ventilación mecánica se usa como adjunto a otras formas de tratamiento, por ejemplo, para reducir el flujo sanguíneo cerebral en pacientes con hipertensión intracraneal. También se usa a menudo junto con la intubación endotraqueal para evitar la aspiración del contenido gástrico en pacientes inestables durante el lavado gástrico ante la sospecha de sobredosis farmacológica o durante la endoscopia gastrointestinal. En enfermos graves, a veces están indicadas la intubación y ventilación mecánica antes de realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos esenciales, si parece que pudiera ocurrir insuficiencia respiratoria durante esas maniobras. Tipos de ventilación mecánica. Existen dos métodos básicos de ventilación mecánica. Ventilación no invasiva, NIV, Non-Invasive Ventilation, y ventilación mecánica, invasiva MV, Mechanical Ventilation. Ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva ha ganado más aceptación porque es efectiva en ciertas condiciones, como la insuficiencia respiratoria aguda o crónica, y se relaciona con menos complicaciones, como neumonía y traumatismo traqueolaríngeo. La ventilación no invasiva casi siempre se aplica con una mascarilla bien ajustada o mascarilla nasal similar a las que suelen usarse para el tratamiento de la apnea durante el sueño y en algunos casos con el uso de un casco o cubierta. La ventilación no invasiva tiene eficacia comprobada en pacientes con insuficiencia respiratoria por exacerbaciones agudas de la EPOC. Por lo general se implementa mediante ventilación con presión positiva en la vía respiratoria de 2 niveles o ventilación con apoyo de presión. En los dos modos se aplica en la mascarilla una presión positiva predeterminada durante la inspiración y una presión más baja durante la expiración. Los dos modos son tolerables para las personas conscientes y optimizan la sincronía entre el paciente y el ventilador. La principal limitación para su aplicación amplia es la intolerancia del enfermo debido a que la mascarilla muy ajustada que se requiere para la ventilación no invasiva puede causar molestia física y emocional. Además, la ventilación no invasiva ha tenido poco éxito en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, para los que la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica convencional se mantienen como el método ventilatorio de elección. El principal grupo de pacientes que se benefician con una prueba terapéutica de ventilación no invasiva es el de quienes padecen exacerbaciones agudas de EPOC que causan acidosis respiratoria, pH- de 7, 35.
La experiencia de varios estudios con asignación al azar bien documentados mostró que en personas con insuficiencia respiratoria caracterizada por pH sanguíneo entre 7,25 y 7,35, la ventilación no invasiva se relaciona con tasas bajas de falla, 15 a 20%, y buenos resultados, tasa de intubación, duración de la estancia en cuidados intensivos y en algunas series, tasa de mortalidad. En enfermos más graves con pH menos de 7,25, la tasa de ventilación no invasiva mantiene una relación inversa con la gravedad de la acidosis respiratoria, con mayor tasa de fallas conforme desciende el pH. En personas con acidosis más ligera, pH más de 7,35, la ventilación no invasiva no es mejor que el tratamiento convencional, que incluye administración controlada de oxígeno y tratamiento farmacológico para las exacerbaciones de POC, corticosteroides sistémicos, broncodilatadores y, en caso necesario, antibióticos. La ventilación no invasiva no es útil en la mayor parte de casos con insuficiencia respiratoria y está contraindicada en sujetos con los trastornos listados en el cuadro 295.1. La experiencia muestra que la ventilación no invasiva puede retrasar el apoyo ventilatorio salvador de la vida en esos casos. En realidad puede causar aspiración o hipoventilación. Una vez que se inicia la ventilación no invasiva, el paciente debe mantenerse monitorizado. Un descenso en la frecuencia respiratoria y la disminución del uso de los músculos accesorios, escalenos, esternocleidomastoideos e intercostales, son indicadores clínicos de beneficio terapéutico adecuado. Es preciso realizar gasometría arterial al menos unas horas después de iniciar el tratamiento a fin de asegurar que la ventilación no invasiva tiene el efecto deseado. La falta de beneficio en ese marco temporal debe alertar al médico sobre la posible necesidad de ventilación mecánica convencional. Ventilación mecánica convencional. La ventilación mecánica convencional se inicia una vez que se introduce una cánula con manguito en la tráquea para permitir la aplicación de gas acondicionado, tibio, oxigenado y húmedo, a las vías respiratorias y pulmones con una presión superior a la atmosférica. Debe tenerse gran cuidado durante la intubación para evitar la hipoxia que dañe el cerebro. En algunos pacientes la intubación puede lograrse sin sedación adicional. En la mayoría de las personas, la sedación ligera facilita el procedimiento. Los opiáceos y benzodiazepinas son opciones adecuadas, pero pueden tener un efecto adverso en la hemodinámica de personas con función cardíaca deprimida o resistencia vascular sistémica baja. La morfina puede inducir la liberación de histamina de los mastocitos, lo cual agrava el broncoespasmo en pacientes asmáticos. El fentanilo, sufentanilo y alfentanilo son alternativas aceptables. La ketamina puede elevar la presión arterial sistémica y se ha vinculado con respuestas alucinatorias. Los fármacos de acción más corta, etomidato y propofol se han utilizado tanto para la inducción como para el mantenimiento de la anestesia en pacientes ventilados, puesto que tienen menos efectos hemodinámicos adversos, pero son más costosos que los medicamentos más antiguos. Es importante tener cuidado de evitar la parálisis neuromuscular durante la intubación de los pacientes con insuficiencia renal, síndrome de lisis tumoral, lesiones por aplastamiento, enfermedades que se acompañan de hiperpotasemia y síndromes de distrofia muscular. En especial se deben evitar los fármacos cuyo mecanismo de acción comprende despolarización en la unión neuromuscular, como cloruro de succinilcolina. Principios de la ventilación mecánica. Una vez que el paciente está intubado, los principios básicos para aplicación de ventilación mecánica son optimizar la oxigenación al tiempo que se evita la lesión pulmonar inducida por ventilador, VIL y ventilator induced lung injury, por estiramiento excesivo y colapso/reincorporación. Este concepto, conocido como la estrategia ventilatoria protectora, que se ilustra en la figura 295.1 y más adelante, ha ganado aceptación por la importante prueba empírica y experimental que vincula las presiones en vías respiratorias y volúmenes elevados, y el estiramiento pulmonar excesivo con colapso/reincorporación con los resultados deficientes, barotrauma y traumatismo por volumen. Aunque es deseable la normalización del pH mediante la eliminación del CO2, el riesgo de daño pulmonar relacionado con el volumen alto y las presiones elevadas necesarias para alcanzar este objetivo ha derivado en la aceptación de la hipercapnia permisiva.
Esta estrategia es bien tolerada cuando se tiene cuidado de evitar la acidosis excesiva mediante la amortiguación del pH. Modos de ventilación. Modo se refiere a la manera en que se aplican, controlan y limitan las respiraciones con el ventilador. El desencadenante, ya sea un esfuerzo inspiratorio o una señal regulada por el tiempo, define lo que el ventilador percibe para iniciar una respiración asistida. Ciclo se refiere a los factores que determinan el final de la inspiración. Por ejemplo, en la ventilación con ciclos por volumen, la inspiración termina cuando se aplica un volumen de ventilación pulmonar determinado. Otras formas de regulación del ciclo incluyen el ciclo por presión y el ciclo por tiempo. Los factores limitantes son valores especificados por el operador, como la presión en la vía respiratoria, que vigilan los transductores internos del circuito ventilatorio durante todo el ciclo respiratorio. Si se rebasan los valores especificados, se termina el flujo inspiratorio y el circuito ventilatorio se ventila a la presión atmosférica o a la presión positiva teleexpiratoria, PEP. La mayoría de los pacientes se mantiene con ventilación de control y asistencia, ventilación obligatoria intermitente o ventilación con apoyo de presión. Estos dos modos a menudo se usan en forma simultánea, cuadro 295-2. Ventilación asistida controlada, ACMV. La ACMV, Assisted Control Ventilation, es el modo de ventilación más frecuente. El ciclo inspiratorio se inicia por el esfuerzo inspiratorio del paciente o, si no se detecta alguno en una ventana temporal especificada, por una señal del temporizador dentro del ventilador. Cada respiración aplicada, ya sea iniciada por el paciente o por el temporizador, consiste en el volumen de ventilación especificado por el operador. La frecuencia ventilatoria depende del paciente o de la frecuencia de respaldo especificada por el operador, la que sea más alta. La ventilación asistida controlada se usa a menudo para iniciar la ventilación mecánica porque asegura la ventilación por minuto de respaldo en ausencia de un impulso respiratorio intacto, además permite la sincronización del ciclo del ventilador con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Es posible que surjan problemas con la ventilación asistida controlada en pacientes con taquipnea por factores no respiratorios o no metabólicos, como la ansiedad, dolor e irritación de la vía respiratoria. Puede producirse alcalemia respiratoria, lo cual desencadena mioclono o convulsiones. La hiperinflación dinámica que eleva las presiones intratorácicas, la llamada auto-PEP, puede ocurrir si la mecánica respiratoria del individuo es tal que no haya tiempo suficiente para la expiración completa entre los ciclos inspiratorios. La auto-PEP puede limitar el retorno venoso, disminuir el gasto cardíaco y aumentar las presiones en la vía respiratoria, lo que predispone al barotrauma. Ventilación obligatoria intermitente, IMV. En la IMV, Intermittent Mandatory Ventilation, el operador ajusta el número de respiraciones obligatorias de volumen fijo que el ventilador debe aplicar. Entre esas respiraciones el paciente puede respirar espontáneamente. En la ventilación obligatoria intermitente sincronizada, SIMV, la más usual, las respiraciones obligatorias se aplican en sincronía con los esfuerzos inspiratorios del enfermo a una frecuencia determinada por el operador. Si el paciente no inicia una respiración, el ventilador aplica una respiración con un volumen fijo de ventilación pulmonar y reajusta el temporizador interno para el siguiente ciclo inspiratorio. La ventilación obligatoria intermitente sincronizada difiere de la ventilación asistida controlada en que solo el número predeterminado de respiraciones es asistido por el ventilador. La ventilación obligatoria intermitente sincronizada permite que las personas con impulso respiratorio intacto ejerciten los músculos ventilatorios entre las respiraciones asistidas, lo que la hace útil para pacientes intubados con apoyo ventilatorio y los que están en proceso de separación del ventilador. La ventilación obligatoria intermitente sincronizada puede ser difícil de usar en pacientes con taquipnea porque es probable que intenten expirar durante el ciclo inspiratorio programado en el ventilador. Cuando esto ocurre, es factible que la presión en la vía respiratoria rebase el límite de presión inspiratoria, la respiración asistida por el ventilador se aborta y el volumen por minuto disminuye por debajo del programado por el operador. En esta situación, si la taquipnea es respuesta a acidosis respiratoria o metabólica, un cambio en la ventilación asistida controlada aumenta la ventilación por minuto y ayuda a normalizar el pH mientras se evalúa y trata el proceso subyacente.
Ventilación con apoyo de presión, PSV. La PSV, Pressure Support Ventilation, la inicia el paciente, los ciclos son fijos y está limitada por presión. Proporciona asistencia graduada y difiere de las otras dos modalidades en que el operador ajusta el nivel de presión, en lugar del volumen, para aumentar todo esfuerzo respiratorio espontáneo. El nivel de presión se ajusta mediante observación de la frecuencia respiratoria del individuo. Durante la ventilación con apoyo de presión, la inspiración se termina cuando el flujo aéreo inspiratorio cae debajo de cierto nivel. En la mayor parte de los ventiladores, esta velocidad de flujo no puede ser ajustada por el operador. Cuando se usa ventilación con apoyo de presión, los enfermos reciben asistencia ventilatoria solo cuando el ventilador detecta un esfuerzo inspiratorio. Con frecuencia la ventilación con apoyo de presión se usa combinada con ventilación obligatoria intermitente sincronizada para asegurar el respaldo de ciclos regulados por volumen para pacientes con impulso respiratorio disminuido. La ventilación con apoyo de presión es tolerable para la mayoría de las personas que están en proceso de separación del ventilador. Los parámetros de la ventilación con apoyo de presión pueden ajustarse para brindar apoyo ventilatorio completo o casi completo y pueden reducirse para dejar una carga cada vez mayor a los músculos respiratorios. Otros modos de ventilación. Existen otros modos de ventilación, cada uno con su propio acrónimo y modificaciones específicas de la manera y duración de la presión que se aplica a las vías respiratorias y pulmones y de la interacción entre la ayuda mecánica que ofrece el ventilador y el esfuerzo respiratorio del paciente. Su aplicación en la insuficiencia respiratoria aguda es limitada, pero los modos siguientes se han utilizado con distintos grados de entusiasmo y adopción. Ventilación con control por presión, PCV. La forma de ventilación activada por tiempo, tiene ciclos regulados por tiempo y está limitada por la presión. En la fase inspiratoria se impone una presión específica en la abertura de la vía respiratoria durante toda la inspiración. Como la presión inspiratoria en la vía respiratoria está especificada por el operador, el volumen de ventilación pulmonar y la velocidad del flujo inspiratorio son variables dependientes, no independientes, y no están determinadas por el operador. La ventilación con control por presión es la modalidad ventilatoria preferida para pacientes en los que se desea regular la presión máxima en la vía respiratoria, como aquellos con barotrauma previo o los que se sometieron a una operación torácica, en los que deben limitarse las fuerzas en cizalla sobre una línea de sutura reciente. Cuando se usa la ventilación con control por presión, la ventilación por minuto se altera a través de cambios en la frecuencia o en el valor del control de la presión, lo cual cambia el volumen de ventilación pulmonar. Ventilación con proporción invertida, IRF. Es una variante de la ventilación con control por presión que incorpora el uso de un tiempo inspiratorio prolongado con acortamiento apropiado del tiempo expiratorio. Se ha usado en personas con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. Esta estrategia aumenta las presiones de distensión sin incrementar las presiones máximas en las vías respiratorias. Está diseñada para actuar con la PEEP para abrir los alvéolos colapsados y mejorar la oxigenación, aunque no existen datos concluyentes en estudios clínicos indicativos de que la ventilación con proporción invertida mejore los resultados. Presión positiva continua de las vías respiratorias, CPAP. Este no es un modo ventilatorio de apoyo real porque toda la ventilación ocurre por los esfuerzos respiratorios del individuo. El ventilador proporciona gas fresco al circuito respiratorio con cada inspiración del paciente y ajusta el circuito a una presión constante especificada por el operador. La presión positiva continua de las vías respiratorias se usa para valorar la posibilidad de extubación en pacientes que se separaron con éxito del ventilador y requieren poco apoyo de este, y para pacientes con función respiratoria intacta que necesitan la cánula endotraqueal para proteger la vía respiratoria. Estrategias ventilatorias no convencionales. Se han valorado varias estrategias ventilatorias no convencionales para conocer su capacidad de mejorar la oxigenación y reducir las tasas de mortalidad en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica avanzada.
Estas estrategias incluyen la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, HFOV, High Frequency Oscillatory Ventilation, ventilación con liberación de presión en la vía respiratoria, APRV, Airway Pressure Release Ventilation, y ventilación parcial con líquidos, PLV, Partial Liquid Ventilation, que emplea perfluorocarbonos y la administración de gas óxido nítrico a las vías respiratorias. Aunque los reportes de casos y los pequeños estudios de cohortes sin testigos muestran beneficios, los estudios con grupo testigo no aleatorizados no han podido demostrar mejoras congruentes con los resultados con ninguna de estas estrategias. En la actualidad estas estrategias de rescate han ganado aceptación por los resultados clínicos positivos recientes. En un estudio clínico aleatorizado reciente de ECMO se demostraron resultados positivos, pero la técnica sigue siendo controversial puesto que en los estudios más antiguos no se pudieron demostrar resultados positivos. Sin embargo, con la popularidad del acceso veno-venoso y los reportes alentadores en pequeñas series y en estudios no controlados, el uso de ECMO ha aumentado en todo el mundo. Ya se publicaron guías para los centros de ECMO, y si se considera en pacientes con insuficiencia respiratoria grave resistente al tratamiento convencional, el paciente debe referirse a un centro familiarizado con el procedimiento. La segunda de estas técnicas, la posición prona, debe estar disponible en todas las unidades que atienden a estos pacientes. Varios estudios aleatorizados multicéntricos en pacientes con lesión pulmonar aguda e hipoxemia resistente demostraron que la posición prona mejora la concordancia entre ventilación y perfusión e implica una ventaja a corto y a largo plazos. El diseño de nuevos modos de ventilación refleja la intención de mejorar la sincronía entre el paciente y el ventilador, que es uno de los problemas prácticos principales durante la ventilación mecánica, al permitir al paciente disparar el ventilador con su propio esfuerzo, incorporando al mismo tiempo algoritmos de flujo que interrumpen los ciclos una vez que se alcanzan ciertos criterios. Esta estrategia ha mejorado sobremanera el bienestar del paciente. Se han desarrollado nuevos modos de ventilación que no solo sincronizan el tiempo, sino también los niveles de asistencia para equipararse con el esfuerzo del individuo. La ventilación con asistencia proporcional, PAV, y la ventilación con asistencia ventilatoria ajustada por mecanismos neurales, NAV, son dos modalidades diseñadas para aplicar respiraciones asistidas mediante algoritmos que incorporan no solo la presión, volumen y tiempo, sino la resistencia respiratoria general y la distensibilidad, en el caso de la ventilación con asistencia proporcional, o la activación neural del diafragma en caso de la ventilación con asistencia ventilatoria ajustada por mecanismos neurales. Aunque estas modalidades logran una mejor sincronía entre el individuo y el ventilador, su aplicación práctica en el tratamiento cotidiano de los enfermos con ventilación mecánica requiere aún más estudio. Estrategia ventilatoria protectora. Cualquiera que sea el modo de ventilación mecánica que se use, los datos de varios estudios con grupo testigo con insuficiencia respiratoria aguda indican que el uso de una estrategia ventilatoria protectora guiada por los principios descritos más adelante y resumidos en la figura 295.1 es segura, y ofrece la mejor oportunidad de obtener un buen resultado. 1. Ajustar un volumen de ventilación pulmonar cercano a 6 litros por kilo del peso corporal ideal. 2. Evitar la presión en meseta, presión estática en la vía respiratoria al final de la inspiración, más de 30 centímetros de agua. 3. Usar la menor fracción posible de oxígeno inspirado, FiO2, para mantener una saturación arterial de O2 más de 90%. 4. Ajustar la PEEP para mantener la permeabilidad alveolar al tiempo que se previene la distensión excesiva y el cierre/reapertura. Con la aplicación de estas técnicas, la tasa de mortalidad entre pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda ha disminuido a casi 30% desde cerca del 50% que existía hace 10 años. Manejo del paciente. Una vez que se estabiliza el intercambio gaseoso, se inicia el tratamiento definitivo para el trastorno subyacente causante de la insuficiencia respiratoria. Las modificaciones subsiguientes en el manejo del ventilador deben ser paralelas a los cambios en el estado clínico del paciente. Conforme se nota una mejoría en la función respiratoria, la mayor prioridad es reducir el nivel de apoyo del ventilador mecánico.
Los sujetos con apoyo ventilatorio completo deben monitorizarse con la finalidad de cambiar a un modo que permita la separación gradual del ventilador lo más pronto posible. Los protocolos y lineamientos que puede aplicar el personal paramédico cuando los médicos no están disponibles son valiosos para acortar el tiempo de uso del ventilador y de permanencia en la unidad de cuidados intensivos, con muy buenos resultados. Los pacientes cuya condición se deteriora después de iniciar el apoyo ventilatorio tal vez necesiten aumento en el O2, PEP o una de las modalidades alternativas de ventilación. Apoyo general durante la ventilación. Por lo general, los pacientes en los que se inicia ventilación mecánica requieren sedación y analgesia para mantener un nivel de comodidad aceptable. A menudo, esto consiste en una combinación de una benzodiazepina y un opiáceo administrados por vía intravenosa. Los fármacos que se usan con frecuencia en esta situación incluyen lorazepam, midazolam, diazepam, morfina y fentanilo. Debe evitarse la sedación excesiva en la unidad de cuidados intensivos. En realidad, estudios recientes que evalúan el efecto de la interrupción diaria de la sedación en pacientes con mejoría del estado ventilatorio muestran que esto acorta el tiempo con ventilador y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes inmovilizados en la unidad de cuidados intensivos que tienen apoyo ventilatorio mecánico corren un riesgo más alto de trombosis venosa profunda y úlceras por decúbito. Para prevenir la trombosis venosa, con frecuencia se prescribe profilaxis en forma de heparina subcutánea y botas de compresión neumática, o ambas. La heparina de bajo peso molecular parece tener la misma eficacia en estos casos. A fin de evitar las úlceras por decúbito, se realizan cambios frecuentes en la posición corporal y se utilizan cubiertas suaves para el colchón y colchones de aire. Se recomienda la movilización temprana para los pacientes con ventilación mecánica, ya que se relaciona con mejores resultados. Está indicada la profilaxis contra la lesión difusa de la mucosa gastrointestinal en pacientes con ventilación mecánica. Se han usado antagonistas del receptor para histamina, H2, antiácidos y citoprotectores, como sucralfato. Parece que son efectivos. Siempre que sea posible, debe iniciarse y mantenerse el apoyo nutricional por alimentación intestinal a través de sonda nasogástrica u orogástrica. Es frecuente el vaciamiento gástrico retrasado en pacientes graves que reciben sedantes, pero a menudo responde a fármacos que favorecen la motilidad, como metoclopramida. La nutrición parenteral es una alternativa a la vía intestinal, en pacientes con trastorno gastrointestinal grave que requieren ventilación mecánica prolongada. Complicaciones de la ventilación mecánica. La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica tienen efectos directos e indirectos en los pulmones y vías respiratorias altas, en el sistema cardiovascular y en el aparato digestivo. Las complicaciones pulmonares incluyen barotrauma, neumonía hospitalaria, toxicidad por oxígeno, estenosis traqueal y pérdida de condicionamiento de los músculos respiratorios. El barotrauma y el volutrauma distienden y rompen el tejido pulmonar, lo que en la clínica puede manifestarse por enfisema intersticial, neumomediastino, enfisema subcutáneo o neumotórax. Puede inducir la liberación de citocinas de los tejidos distendidos, lo que favorece aún más la lesión de los mismos. El neumotórax con consecuencias clínicas requiere toracostomía con sonda. Los pacientes intubados tienen un riesgo elevado de neumonía asociada al ventilador, VAP, Ventilator Associated Pneumonia, como resultado de la aspiración desde las vías respiratorias altas a través de pequeñas fugas alrededor del manguito de la cánula endotraqueal. Los microorganismos causantes más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa, Bacillus entéricos gram negativos y Staphylococcus aureus. Como este trastorno se relaciona con tasas de mortalidad elevada, se recomienda el inicio temprano de antibióticos empíricos contra los patógenos probables. La hipotensión causada por las elevadas presiones intratorácicas con disminución del retorno venoso casi siempre responde a la reposición de volumen. En pacientes con insuficiencia respiratoria por edema alveolar, pero que no tienen un origen cardíaco o pulmonar claro del edema, la monitorización hemodinámica con un catéter arterial pulmonar puede ayudar a aclarar la causa del edema. Los efectos gastrointestinales de la ventilación con presión positiva incluyen úlcera por estrés y colestasis leve a moderada. Separación gradual de la ventilación mecánica. La decisión de separar
Se debe considerar la suspensión de la ventilación mecánica una vez que la enfermedad respiratoria empieza a revertir. Aunque se han explorado las capacidades predictivas de múltiples variables clínicas y fisiológicas, el consenso de grupo de trabajo enfocado en la separación del ventilador incluye las recomendaciones siguientes. 1. Lesión pulmonar estable / en resolución. 2. Intercambio gaseoso adecuado con PEP sobre FiO2 bajas, menos de 8 centímetros de agua, y FiO2, menos de 0,5. 3. Variables hemodinámicas estables, ya no se usan vasopresores, y 4. El paciente es capaz de iniciar respiraciones espontáneas. Esta detección debe hacerse al menos una vez al día. Si el sujeto parece capaz de iniciar la separación gradual del ventilador, la recomendación del grupo de trabajo es realizar una prueba de respiración espontánea, SBT, Spontaneous Breathing Trial, porque varios estudios aleatorizados apoyan el valor de esta estrategia, figura 295-2. La prueba de respiración espontánea incluye una valoración integral del paciente durante la respiración espontánea con poco o ningún apoyo del ventilador. Por lo general, la prueba de respiración espontánea se implementa con una PSNT y presión positiva continua de las vías respiratorias de 1 a 5 centímetros de agua, o una PSNT con 5 a 7 centímetros de agua, o con ventilación con apoyo de presión del ventilador para contrarrestar la resistencia de la cánula endotraqueal. Una vez que se determina que el paciente puede respirar en forma espontánea, debe tomarse una decisión sobre el retiro de la vía aérea artificial. Esto solo debe hacerse cuando se concluya que el enfermo es capaz de proteger la vía respiratoria, que puede toser y eliminar secreciones, y que está lo bastante alerta para seguir órdenes. Además, deben considerarse otros factores, como la posible dificultad en el reemplazo de la cánula si se anticipa esa posibilidad. De sospechar dificultad para manejo de la vía respiratoria superior, la evidencia actual respalda la evaluación con la prueba de fuga del manguito, valoración de la presencia de desplazamiento de aire alrededor del manguito desinflado de la cánula endotraqueal. Si la prueba de fuga por el manguito sugiere un riesgo de estridor posterior a la extubación, debe considerarse el uso de corticosteroides sistémicos antes de la extubación. A pesar de todas estas precauciones, casi 10 a 15% de los pacientes extubados requiere una nueva intubación. Varios estudios sugieren que puede usarse la ventilación no invasiva para evitar una segunda intubación. Esto ha tenido utilidad especial en pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a exacerbación de la EPOC o insuficiencia cardíaca congestiva. En este grupo, se han obtenido buenos resultados con la extubación más temprana con el uso de ventilación no invasiva profiláctica, ventilación mecánica prolongada y traqueostomía. Entre 5 y 13% de los pacientes con ventilación mecánica necesitan ventilación mecánica prolongada, más de 21 días. En estos casos, el personal de cuidados intensivos debe decidir si se realiza una traqueostomía y en qué momento. La decisión se basa en las características individuales según los riesgos y beneficios de la traqueostomía y la intubación prolongada, así como en las preferencias del paciente y los resultados clínicos anticipados. La traqueostomía se considera más cómoda, requiere menos sedación, representa una vía aérea más segura y parece reducir el tiempo de la separación gradual. Sin embargo, la traqueostomía conlleva el riesgo de complicaciones, que ocurren en 5 a 40% de los procedimientos. Estas incluyen hemorragia, paro cardiopulmonar, hipoxia por pérdida de la vía respiratoria, daño estructural, neumotórax posoperatorio, neumomediastino e infección de la herida. En pacientes con traqueostomía prolongada, las complicaciones complejas incluyen estenosis traqueal, granulación y erosión del tronco arterial brachiocefálico. En general se acepta que, si un paciente necesita ventilación mecánica por más de 10 a 14 días, está indicada la traqueostomía y debe planearse en las condiciones óptimas. El que se realice en la cama o como procedimiento quirúrgico depende de los recursos y experiencia locales. Cerca del 5 al 10% de los pacientes parece incapaz de separarse del ventilador en la unidad de cuidados intensivos. Estas personas podrían beneficiarse con la transferencia a unidades especiales en las que una estrategia multidisciplinaria logra hasta 30% de la separación gradual exitosa del ventilador.
Esta estrategia incluye optimización nutricional, terapia física con rehabilitación y métodos más lentos para la separación del ventilador, incluida ventilación obligatoria intermitente sincronizada con ventilación con apoyo de presión. Desafortunadamente, cerca del 2% de los pacientes ventilados al final es incapaz de separarse del ventilador y se vuelven dependientes del apoyo ventilatorio para mantener la vida. La mayoría de estas personas permanece en instituciones de cuidados crónicos, aunque algunos con un fuerte respaldo social, económico y familiar pueden llevar una vida plena con ventilación mecánica en casa.